las cosas que va a tratar de hacer durante su gestión como ministro, si se lo permiten, y estoy citando sus palabras, es despolitizar el Ministerio de Educación. Durante su participación en el Foro Regional Virtual Educa Gran Caribe 2022, el ministro Hernández expuso lo que será su plan de acción y dijo que hay que renovar la gobernanza del sistema en el Ministerio de Educación, pues está muy politizado. Sobre estas declaraciones, sus expectativas con este nuevo ministro y su visita al mismo, a su encuentro y reunión personal, donde trataron varios temas, entre ellos la ejecución de la estrategia de formación docente situada para el área de inglés. Conversamos con el educador y director del Observatorio Educativo, don Juan Valdés. Profesor, qué bueno saludarlo. Bienvenido, buenas tardes. Muy buenas tardes, muchísimas gracias, Roberto. Es un placer estar con ustedes. Hablemos un poquito de estas declaraciones del ministro de Educación Hernández. Habla de despolitizar el Ministerio de Educación. Siendo una persona nombrada en este gobierno, evidentemente, del partido de gobierno, el Partido Revolucionario Moderno, ¿será posible esta despolitización? Yo creo que sí, que es posible, y lo que el ministro procura con la despolitización de la educación es realmente la profesionalización de las instancias dedicadas al servicio de la educación pública, para así poder mejorar los parámetros determinantes de la calidad educativa. De esta forma, se podría mejorar el aprendizaje de los estudiantes, que es realmente el fin de la educación. Todos los educadores, Roberto, hace décadas que estamos hablando del daño que le ha hecho la politización al servicio educativo. Y a veces nos olvidamos profesor, que es un derecho. Escúcheme que le interrumpa. Cuando hablamos de un ministerio politizado, es porque hay personas nombradas en posiciones evidentemente académicas, pero lo que ha funcionado es el perfil político, o sea, quizás no están cualificadas para esa posición en materia del magisterio, pero es un compañerito de la base y hay que nombrarlo. Estamos hablando a todos los niveles, desde directores de escuela, profesores, maestros al frente de diferentes áreas del conocimiento, ejecutivos en el ministerio, cuando hablamos de politización del ministerio. Todo eso que tú has mencionado es parte, pero inclusive las decisiones que se toman en materia educativa a veces también están politizadas. Ya tú lo has dicho, es el sentido académico y educativo el que debe primar en las decisiones educativas. E inclusive a veces decisiones que son inherentemente académicas están influenciadas por factores más políticos que académicos. El mejor ejemplo para mí, para hablar de las más altas instancias, es que aquí en los 10 años pasados tuvimos un abogado, un arquitecto y un contador como ministros de educación, perdón. Es cierto. O sea, por más que me digan a mí como académico que el tema de ser ministro no es un tema de saber de educación, sino de gestión. Bueno, ni sabían de gestión, ni sabían tampoco de educación, porque las evidencias te lo muestran, la evidencia empírica te lo dice. Lo que procura hacer el ministro Hernández es realmente lo que nosotros, los académicos de la República Dominicana, por décadas hemos estado solicitando y añorando. No podemos mejorar los factores y los parámetros determinantes de la calidad de la educación mientras los actores y las decisiones sean más políticas que educativas. Cuando hablamos en este país de mejorar la educación, mucha gente olvida, yo insisto en decir lo mismo una y otra vez, que los artículos 58 y 59 de la Ley General de Educación te especifiquen cuáles son esos 13 parámetros determinantes de la calidad de la educación. Y estos no coinciden con posiciones eminentemente políticas o de intereses políticos. También está el tema de la profesionalización. El servicio de la educación es un derecho adquirido de la ciudadanía constitucionalmente. Y la Ley de Función Pública 4108 clama que deben ocupar las posiciones públicas para el servicio, como el de la educación, las personas que realmente tengan el perfil. Como tú dijiste en tu introducción, no necesariamente pasa eso muchas veces por la politización. El ministro va a encontrar el apoyo
de todos los sectores que nos preocupamos por la educación de la República Dominicana con una medida como esta. Y no es simplemente una posición del ministro, es una posición de amplios sectores de este país que ya estamos cansados de que la educación dominicana quede en los últimos lugares del mundo y de que se le niegue el derecho a los niños más pobres, a las familias más necesitadas de este país, a la calidad educativa que merecen. Hay temas como el rendimiento de los aprendizajes alcanzados por los estudiantes que dependen muchísimo de las decisiones que se toman. Y si esas que se toman no son las apropiadas, sino politizadas, entonces tenemos un tema ya que no va a coincidir. El grado de coherencia alcanzado entre los fines educativos, las estrategias para alcanzar esos fines y los resultados finales se ve muy afectado por posiciones y decisiones políticas. Y eso es lo que queremos acabar. Le escuché al ministro hablar sobre el popular tema o impopular de las pruebas nacionales, diciendo que se hacían muy tarde o muy distantes del final del curso, que a veces eso no daba un resultado realmente como herramienta para seguir trabajando en el alumno y en el profesorado, que quizás era mejor hacerlo más temprano, terminando el curso académico. ¿Usted qué opina sobre esto? Bueno, fíjate, ya es un tema básicamente académico y tenemos lo siguiente. Las pruebas nacionales son las evaluaciones denominadas sumativas, que se hacen en un momento X para un fin específico. La educación realmente evalúa constantemente, pero en general es una evaluación formativa. Las pruebas nacionales tienen otro fin. Las pruebas nacionales son un diagnóstico. Ahora, la evaluación continua, tal y como dice el ministro, debe siempre estar presente en la práctica educativa y es realmente uno de los principios de las bases del diseño curricular dominicano. Quizás documentar esa data, sistematizar esa data más frecuentemente, sí podría producir el efecto que desea el ministro, porque la evaluación es continua en educación. Las pruebas nacionales, reitero, tienen un fin distinto. Es una evaluación sumativa y diagnóstica de los resultados alcanzados a un nivel X de escolaridad. Si queremos mejorar los parámetros determinantes de la calidad educativa, la evaluación debe ser continua y debe siempre ser formativa. Pero más importante que todo eso es sistematizar esa data y convertir esa sistematización en acciones remediales. Lo que los académicos siempre hemos cuestionado de las pruebas nacionales es que al final el diagnóstico que éstas te dan no es utilizado para tomar medidas consecuentes. Exacto. Entonces, totalmente hay de que tener acuerdo. claro, Roberto, que la evaluación es continua, que la evaluación siempre es formativa y que evaluaciones como las pruebas nacionales u otras que son estándares son de naturaleza al final diagnóstica más que formativa. Exacto. Totalmente de acuerdo con usted y creo que ahí es donde hemos fallado. Hacemos unas pruebas, por eso a veces los estudiantes no le toman muy en serio porque aportan un resultado más allá del número, 10, 70, 80, 90, aportan un resultado sobre la asimilación del conocimiento que tienen esos estudiantes y no se hace nada sobre eso. Se queda ahí, da un número y ya, y ahí no pasa nada. Ni los padres saben qué hacer con esos resultados, ni los estudiantes, ni los profesores, porque no lo asumen como un instrumento remedial o de formación para el aprendizaje de los estudiantes. Coincido perfectamente con usted. Cuénteme un poquito, profesor, de ese encuentro que sostuvo, esa reunión de trabajo que sostuvo con el ministro Hernández. Bueno, pues ayer nosotros, la diputada Servia Iris Familia y las autoridades del INAFOCAM, nos reunimos precisamente con el ministro de Educación para presentarle un informe sobre el estado de situación del programa Estrategia de Formación Docente situada para el área de inglés, que es la estrategia que nosotros hemos venido diseñando y trabajando en el nivel primario y secundario con las escuelas públicas. Actualmente tenemos más de 500 escuelas públicas y 1,000 docentes de inglés participando en esta. Nosotros este año hemos logrado avanzar mucho en temas como el control de la calidad de la enseñanza y el aprendizaje del idioma inglés en las escuelas públicas a través de un programa de supervisión y acompañamiento pedagógico
para lograr mejorar la calidad de la enseñanza y del aprendizaje. En este primer año también identificamos la cohorte de estudiantes que en el año 2025 va a participar en las pruebas PISA para el área de lengua extranjera. Ustedes saben que en el año 2025, por primera vez, las pruebas PISA van a evaluar el nivel de inglés de todos los países del mundo. Y nosotros en República Dominicana, a través de la estrategia de formación docente para el área de inglés, aspiramos a quedar en los primeros lugares de América Latina en inglés, ya que estamos en los últimos lugares en ciencias, matemáticas y comprensión lectora. Con el personal docente que está ahora en entrenamiento a través del INAFOCAN con esa estrategia, con las más de 500 escuelas y más de 1000 maestros, nosotros sabemos que podemos hacer realmente de esta meta una realidad. Entonces nosotros evaluamos y elaboramos una ruta crítica, donde los estudiantes que ahora pasan a primero de secundaria van a ser monitoreados y se les va a dar un sistema especial de apoyo en los próximos 3 años para que cuando en el 2025 tomen la prueba ya tengamos una cohorte bien preparada. Esto va a incluir inclusive un sistema de apoyo a las familias. Y nosotros quisimos mostrarle al ministro las estadísticas, los logros y lo que hemos planificado para los próximos 3 años para lograr que la República Dominicana quede en los primeros lugares en la prueba de lengua en PISA 2025. Qué bien. ¿La reacción del ministro ante todo eso? Totalmente de acuerdo. El ministro es un académico. Hay que entender que primeramente el ministro es un académico y tiene vasta experiencia de larga data. Claro. Y en educación, en el ministerio mismo. Sí. Mira, realmente los académicos somos los que tenemos que estar en estas decisiones y en estas estrategias. Por esto el ministro está muy claro en que la innovación es indispensable en la educación. Y el ministro apoya todo lo que tenga rigor científico y todo lo que esté sistematizado. En nuestro caso, la estrategia de formación docente para el área de inglés es el producto de 14 años de investigación y 14 años de trabajo en las regionales y en las escuelas públicas con los docentes de inglés. Entonces, nuestra meta es lograr una República Dominicana bilingüe desde la escuela pública, porque el bilingüismo aquí es un lujo para los ricos. Claro. Y tenemos ya el apoyo del Ministerio de Educación, del INAFOCAM, y los maestros están decididos y comprometidos a que quedemos en los primeros lugares de América Latina en el área de inglés en las pruebas PISA del 2025. Pero lo que tenemos, Roberto, es una estrategia. Esto no es un programa improvisado. Claro. La educación es una ciencia y nosotros lo manejamos como ciencia. La educación es un arte y lo manejamos también como un arte. Y la educación es un oficio que requiere de un compromiso. Y así también nosotros lo estamos manejando. El ministro estuvo totalmente de acuerdo, entusiasmado de que haya una programación que tenga rigor científico y un fundamento y que tenga un background, claro, que tenga un fundamento anterior de investigación científica. Qué bien, me place escucharlo, me parece espectacular y qué bueno que el ministro se siente con gente de experiencia, de formación, como usted, como su equipo, que, como diría mi abuela, han echado los dientes en esto, o sea, han crecido, se han desarrollado, han apostado a esto contra viento y marea cuando nadie los quería escuchar, cuando nadie creía en que la educación es una ciencia, un arte, un oficio. Usted lo definió, es que usted es un caballo en eso, usted lo definió fabulosamente en los 3 conceptos fundamentales del magisterio. Cuando no hay un gran maestro si no siente el compromiso con lo que hace, porque el maestro es padre y madre muchas horas con esos estudiantes. El maestro es el líder, es la inspiración de muchos para seguir su ejemplo. ¿Quién no se acuerda de sus maestros de primaria, de secundaria, en algún detalle que marcó la formación de cada uno de nosotros cuando éramos estudiantes? Por eso lo vital de esto, y que el Ministerio de Educación siga apostando a despolitizar sus estructuras, siga dándole espacios a los hombres y mujeres de rigor científico en materia magisterial, para que de una vez y por todas nuestros chiquitos y chiquitas crezcan y se formen en un pensamiento abierto, científico, plural,
de verdad, con fundamento, para que puedan ser hombres y mujeres de bien para la sociedad. Hoy hablamos de una sociedad altamente violenta. Toda la formación parte de la escuela, parte del hogar, y gran parte de esos primeros años de nuestros hijos e hijas se complementa entre la casa y la escuela. Por eso lo importante de tener buenas aulas, no hablo de físicamente, estructuralmente, que es importante, claro está, sino hablo de esa persona que está delante, que nos ayuda a encaminarnos en la vida, en los primeros pasos de aprender a sumar, a restar, a multiplicar, a escribir, a leer, a entender, a razonar lo que leemos. Eso no tiene precio en la vida. Por eso todo lo que se pueda invertir, bien invertido, bien supervisado, será bienvenido para la sociedad dominicana. Y si bien el fin ulterior no es solamente figurar en los primeros 5 lugares, que eso es espectacular, lo principal es que la gente salga educada, salga instruida. Y qué bueno que apostemos desde la escuela pública, que es lo que siempre existió y es lo que siempre habrá que darle prioridad en cualquier estado de derecho, la escuela pública a la que van todos y todas, que sean formados de manera bilingüe, que manejen 2 idiomas. Eso le va a servir para la vida en todos los sentidos. Ahora, y por eso lo de la ley, Roberto, por eso nosotros claro, hemos insistido en la ley de inglés como segunda lengua, para que no sea simplemente la intención de una gestión, sino un derecho, como tú has dicho. Y lo vital de esto es que ahora nosotros sí tenemos docentes de inglés como nunca antes los habíamos tenido en nuestro país. Y el punto no es lograr los primeros lugares en PISA, sino el aprendizaje, porque tú no vas a lograr los primeros lugares sin aprendizajes, sin las competencias. Lograr el primer lugar es simplemente la consecuencia de lograr el aprendizaje. Y los maestros de inglés de este país estamos decididos. Nosotros agradecemos al presente gobierno que ha hecho del aprendizaje de inglés en la escuela no solo una intención, sino una política educativa. Ahora lo único que falta es que la ley de inglés como segunda lengua sea aprobada para que también se convierta en un derecho específico y una estrategia. Y tanto el ministro como la Comisión Permanente de Educación de la Cámara de Diputados, como ambos sindicatos de este país, AMPROTED, ADP, la misma DR-TESOL que yo presido, que es la Asociación de Docentes de Inglés de la República Dominicana, estamos de acuerdo en que el bilingüismo realmente es una competencia indispensable en esta era. Y estamos seguros de que vamos a lograrlo porque somos profesionales comprometidos, decididos y con la experiencia para lograrlo. Y le auguramos al presidente ministro mucho éxito, porque despolitizar la educación, como tú dices, es mejorarla. El nivel de eficiencia de los procesos administrativos y de gestión global del sistema educativo depende mucho de la despolitización de la educación. Y esos procesos administrativos y globales son los que redundan luego en la gestión escolar, en la gestión áulica y en la gestión de los aprendizajes. Qué bien, qué bueno que el ministro lo tiene como una máxima y que ustedes le acompañen desde la opinión, desde el criterio, que él los escuche para lograr ese éxito que necesitamos en la educación bilingüe y en todo lo que nos propongamos desde el punto de vista de formación educativa de nuestros niños y niñas. Gracias, profesor. Gracias por acompañarnos nuevamente.